La filosofía de la naturaleza de Gurdjieff por Barasav Nicolescu. Parte 2. Materia y grados de materialidad. Gurdjieff afirma sin ambigüedad el carácter materialista de su enseñanza. Dice: todo el universo es material, por lo tanto, el gran conocimiento es más materialista que el materialismo. Y añade: todo en este universo puede ser pesado y medido. El absoluto mismo es tan material, tan ponderable y mesurable como la luna y el hombre. Algo para escandalizar a muchos espiritualistas y a los fervientes de la tradición. Algo para tranquilizar a algunos científicos. Olvidemos la palabra, por el momento, absoluto. Pero esta afirmación tajante solo revela su pleno sentido en el momento en que Gurdjieff introduce la distinción entre materia y grado de materialidad. Como todo hombre de ciencia, Gurdjieff está convencido de que la materia es en todas partes la misma, pero introduce la noción de grado de materialidad vinculado a la energía. Y es verdad que la materia es siempre la misma, pero la materialidad es diferente. Y los diferentes grados de materialidad dependen directamente de las calidades y de las propiedades de la energía manifestada en un punto dado. Para un físico del siglo XIX, la noción de grado de materialidad no habría significado gran cosa. Ella toma cuerpo verdaderamente con el descubrimiento del mundo cuántico, cuyas leyes son radicalmente diferentes de las del mundo macrofísico. Es el estudio de lo infinitamente pequeño que revela un grado de materialidad diferente de aquel del mundo macrofísico. No se trata aquí de discutir sobre leyes cuánticas, lo hemos hecho en otra parte. Pero permítanos evocar brevemente un ejemplo de ellas en relación con nuestro tema. La física clásica reconocía dos clases de objetos bien distintos: los corpúsculos y las ondas. Los corpúsculos clásicos son entidades discretas, bien localizados en el espacio y caracterizadas, y desde el punto de vista dinámico por su energía y su cantidad de movimiento. Fácilmente se puede visualizar las partículas como canicas que se desplazan de una manera continua en el espacio y en el tiempo y que describen una trayectoria bien precisa. En cuanto a las ondas, eran concebidas como ocupando todo el espacio de una manera continua. Un fenómeno ondulatorio puede ser descrito como una superposición de ondas periódicas, caracterizadas por un período espacial, longitud de onda, y por un período temporal. De manera equivalente, una onda puede ser caracterizada por frecuencias. Una frecuencia de vibración, lo inverso del periodo temporal, y un número de ondas, lo inverso de la longitud de ondas. Las ondas pueden ser así fácilmente visualizadas. La mecánica cuántica provoca el cambio total de esta representación. Las partículas cuánticas son partículas y ondas a la vez. Sus características dinámicas quedan vinculadas por las fórmulas de Einstein-Planck en 1900 a 1905 y de de Broglie 1924. La energía es proporcional a la frecuencia temporal, fórmula de Einstein-Planck, y la cantidad de movimiento es proporcional al número de ondas, fórmula de Broglie, siendo precisamente el factor de proporcionalidad en ambos casos el cuánto
átomo elemental de acción de Planck. Esta representación de una partícula cuántica desafía toda representación por las formas en el espacio y en el tiempo, pues es obvio que resulta imposible representarse mentalmente algo que sería a la vez corpúsculo y onda. Al mismo tiempo, la energía varía de manera discontinua. Los conceptos de continuidad y discontinuidad se encuentran reunidos por la naturaleza. Hay que tomar plena conciencia de que la partícula cuántica es una entidad completamente nueva, irreductible a las representaciones clásicas. La partícula cuántica no es una simple yuxtaposición de un corpúsculo y una onda. Podemos comprender la partícula cuántica definiéndola como una unidad de contradictorios. Sería más justo afirmar que una partícula no es ni corpúsculo ni onda. La unidad de los contradictorios es más que la simple suma de sus componentes clásicos contradictorios para la representación clásica y aproximativos con relación a la representación cuántica. Cuando Gurdjieff afirma el mundo está hecho de movimientos ondulatorios o vibraciones de materia, o de materia en un estado de vibración, de materia vibratoria. Y cuando uno recuerda el papel que él atribuye a la frecuencia de las vibraciones, a la energía, a la discontinuidad, uno se siente tentado a pensar en nuevas entidades cuánticas. Que esto quede bien claro, no afirmamos que las partículas cuánticas son identificables con las vibraciones de las que habla Gurdjieff, lo que sería por lo demás absurdo, sino que parecen ser la materialización de estas en el mundo cuántico. Al mismo tiempo, es indiscutible que el descubrimiento del mundo cuántico atribuye un sentido racional, científico, a la noción de grado de materialidad. Gurdjieff asocia la sutileza de la materia con la frecuencia de las vibraciones. La expresión densidad de vibraciones corresponde a frecuencia de vibraciones y su sentido es opuesto al de densidad de materia. Por consiguiente, la materia más sutil corresponde a la máxima densidad de vibraciones. ¿Cuál es, en efecto, la relación concebible entre una silla y un neutrino, partícula de masa nula y sin carga eléctrica que penetra sin trabas nuestra materia macrofísica? Está claro que se trata de dos mundos diferentes, de dos niveles diferentes de realidad, regidos por leyes diferentes, y que el grado de finura de la materia es muy diferente cuando uno pasa de un nivel a otro. La existencia de diferentes grados de materialidad permite contemplar la posibilidad de que haya varias materias, definidas precisamente en la función de grado de materialidad. Gurdjieff no es el único pensador contemporáneo que haya considerado la existencia de varias materias. Stefan Lupasco, 1900-1988, cuya filosofía toma como punto de partida la mecánica cuántica, deduce como consecuencia de su lógica de antagonismo energético tres tipos de materia-energía. Con relación al número de materias, Gurdjieff hace dos afirmaciones aparentemente contradictorias. En la recopilación de perspectivas desde el mundo real, dice: la unidad consiste de tres materias,
mientras que en fragmentos de una enseñanza desconocida afirma que hay 12 categorías de materia. De hecho, no hay allí contradicción alguna. Cuando Gurdjieff habla, como Lupasco, de 3 materias, él se refiere explícitamente a la ley de 3, que estructura todo fenómeno de la realidad. Y en este sentido no se trata en absoluto de una coincidencia entre los números presentados por Gurdjieff o Lupasco, en la medida en que la conclusión de Lupasco se funda en una lógica ternaria, la del tercero incluido, cuyo isomorfismo con la ley de 3 es obvio. Mientras que cuando considerada la noción del grado de materialidad en relación con la estructuración del universo, Gurdjieff deduce que, en su cosmología, deben existir necesariamente 12 categorías de materia, suficiente para dar trabajo a los científicos por varios siglos. La existencia de 2 materias, la materia macrofísica y la materia microfísica, aun cuando no es unánimemente aceptada o reconocida como tal, tampoco levanta una posición feroz. En cambio, hablar de una materia biológica o de una materia psíquica es sin duda capaz de poner en ebullición un mundo científico todavía dominado por el reduccionismo. Asimismo, la afirmación de Lupasco, quien, como se ve y como se verá, se aproxima a las ideas de Gurdjieff de que todo sistema conlleva un aspecto a la vez macrofísico, biológico y psíquico, todavía está lejos de ser aceptada. Para Gurdjieff no hay nada completamente inerte en la naturaleza, todo está en movimiento. La velocidad de vibraciones de una materia muestra su grado de inteligencia. Recuerden que no hay nada inanimado ni muerto en la naturaleza. Toda la materia que conocemos es viviente y a su manera es inteligente. Esta afirmación sorprendente a primera vista concuerda con lo que uno observa en la escala de lo infinitamente pequeño. Materia inerte es una expresión de la ciencia clásica, hoy completamente vacía de sentido. La materia microfísica es todo menos que una materia inerte. En la escala de lo infinitamente pequeño hay una actividad bullente, un número infinito de procesos, una perpetua transformación entre la energía y la materia, una creación continua de partículas y antipartículas. La cantidad asombrosa de información y la densificación de la energía que uno descubre en el mundo cuántico demuestra que es prácticamente imposible trazar la frontera entre lo viviente y lo no viviente. Es perfectamente concebible que la materia cuántica tenga su propia subjetividad, su propia inteligencia en las relaciones complejas de perpetuo combate, de continua creación y aniquilación que ella mantiene con todas las demás partículas. Muchas veces Gurdjieff vuelve sobre el problema de la inteligencia de la materia. Además de sus propiedades cósmicas, toda sustancia posee también propiedades psíquicas, es decir, un cierto grado de inteligencia. Esto explica por qué ciertas sustancias pueden contribuir a la evolución del hombre, evolución que se sitúa después de todo en el centro de la enseñanza de Gurdjieff. Para Gurdjieff no hay separación entre las materias. Las materias más finas penetran las materias más groseras. Un ejemplo es la materia microfísica que penetra la materia macrofísica. Los protones,
los neutrones, los electrones, el vacío cuántico están en nosotros, aun si nuestro comportamiento está lejos de ser idéntico al del mundo cuántico. Gurdjieff va mucho más lejos al afirmar que todas las materias del universo se encuentran en el hombre. Tenemos en nosotros la materia de todos los otros mundos. El hombre es, en el pleno sentido de este término, un universo en miniatura. Todas las materias que constituyen el universo están en él. Se puede considerar aquí que se trata de la versión gurdjieffiana del misterio de la Eucaristía. Como vemos, el materialismo de la enseñanza de Gurdjieff es muy complejo y solo hemos tocado la capa más superficial, aquella que está en relación con la ciencia moderna. Pero no hay que engañarse. Las materias consideradas por Gurdjieff tienen múltiples aspectos, la mayoría de los cuales escapa totalmente a la metodología de la ciencia moderna, pues dichas materias están más bien relacionadas con la alquimia interior del hombre. Continuará.